Amables televidentes, muy buenos días, bienvenidos todos a País 2024. Tengo la satisfacción de recibir desde la Fuerza del Pueblo a Joaquín Jerónimo. Joaquín Jerónimo, un hombre del mundo político, un hombre de Estado, ha participado en muchas responsabilidades que ha asumido con presteza, con responsabilidad y por demás en Fuerza del Pueblo es miembro de su dirección política. Primera vez que Joaquín viene a País 2024 y le doy la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, querido amigo Gregory. Me siento muy bien de estar por primera vez en tu programa. Gracias a ti por tu presencia y me gustaría conocer, empezando este conversatorio, Fuerza del Pueblo en los últimos meses ha tenido un discurso muy fuerte, ácido, en contra de el ejercicio gubernamental del PRM. Sobre todo el presidente de la agrupación, el doctor Leonel Fernández, semanalmente puede indicarse, hace críticas puntuales muy directas desde ineficiencia, ineptitud, falta de habilidad para manejar gobierno, indolencia, o sea, son críticas duras. Esa manifestación varió porque al inicio del gobierno Fuerza del Pueblo fue más tenue su pensar hacia el criterio del nuevo gobierno que surgía. ¿A qué se debe esto? Bueno, Gregory, lo primero es que todo está relacionado al título de tu programa, que ¿Sí? se llama País 2024. Correcto. Entonces de eso se trata. Todos estamos trabajando, incluyéndote a ti, mirando el horizonte del 2024, del 2024. Entonces, en función de eso, pues cada cual hace su trabajo. Tú haces muy bien el tuyo. Trae aquí a tu programa a representantes de los diferentes partidos políticos que tienen diferentes visiones de cómo mirar el país 2024. Entonces, nosotros hacemos el nuestro también como partido y el presidente Fernández como líder. Visualizamos cuál es el horizonte del país en el 2024 y qué hay que hacer para llegar allí y realizar las transformaciones que el país necesita. De eso se trata. Ahora bien, tú preguntas, bueno, pero al principio había como un entendimiento, una consideración con el gobierno y ahora es todo ataques, ¿no? Bien, en principio todo gobierno necesita el respiro. Incluso se habla de los 100 días, pero en este caso hubo que prolongarle, ¿verdad?, el periodo de paz, porque estábamos en medio de una pandemia. En medio de una pandemia, de lo que se trata es de concitar el acuerdo, la unidad nacional para atender las urgentes necesidades de la población. Entonces, en esos primeros meses, y yo diría que más de un año, el gobierno tuvo toda la colaboración de nuestro partido y de los demás partidos de oposición. Y, bueno, mal que bien, pudimos sobrellevar la situación como país y el gobierno se sintió cómodo. Pero ya, pasados los 2 años, con pocas realizaciones importantes en favor del pueblo, que es para lo que se elige un gobierno, sin una visión clara de lo que hay que hacer para cambiar el rumbo por el que va el país, que no es bueno en términos de la economía y de la condición de vida de la población. Pasado este tiempo, ya con muchas inconformidades de la población, de los sectores más empobrecidos, con todo lo que está ocurriendo en términos de la inseguridad pública, el aumento del costo de la vida, el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, que ya ronda casi el 30%, con toda esta problemática que es el grito de la gente día tras día, pues obviamente un partido de oposición que aspira a sustituir al que lo está haciendo mal, tiene que tener un discurso de enfrentamiento, de cuestionamiento, y ese es el trabajo que está haciendo la Fuerza del Pueblo y nuestro líder, el presidente Leonel Fernández. Mientras explicas eso, viene a mi memoria una reciente exposición del presidente Abinader
indicando lo contrario y diciendo a lo que mencionas que un sector o sectores de la oposición piensan que no se está haciendo nada, que no se ha hecho nada, pero que el gobierno sí tiene realizaciones. Entonces pongo yo ahora este ejemplo. Parece que el gobierno está empujando, porque ayer tuvimos la actividad del arranque, puede decirse, de la zona de Pedernales, de Cabo Rojo, en cuanto a turismo se refiere, con el inicio de 2 proyectos interesantes de hoteles. En fin, y para acondicionamiento del acceso a esa área están las circunvalaciones del sur, Asua, Baní. Entonces el presidente se queja, sí estamos haciendo, dice Abinader. Bueno, se están apurando más, sin duda, ¿eh? Porque en verdad el año pasado, para esta época, 27 de febrero, para ser más preciso, el presidente Abinader se destapó con un discurso de grandilocuencias, de todas las obras que estaban en proceso y de promesas que estaban reiteradas. Y nosotros, recuerda que hicimos un desmonte pieza por pieza de ese discurso. Y ahí fue que empezó la cosa. Ahí fue que se empezó a decir, es un gobierno que ofrece mucho y no cumple. Otros le llaman de picazos y de palazos y de poca tijera, pero nosotros es que ofrece y no cumple. El presidente Fernández le dice mucha espuma y poco chocolate. Le sacamos una relación de todas las obras que había prometido desde el 16 de agosto del 2020 y algunas ni se habían iniciado. Entonces, hay que decir que en estos momentos, en esta fase, el gobierno está pagando deudas viejas con el pueblo, promesas muy viejas, promesas incluso desde el día que se instaló como presidente. Entonces, está muy retrasado en el cumplimiento de las ofertas y con poco nivel de inversión pública para poder responder adecuadamente a la gran cantidad de obras y proyectos ofrecidos y algunos de los cuales se han iniciado. A propósito, en ese sentido de iniciado, el Ministerio de Obras Públicas reitera cotidianamente la implementación de más de 600 obras. Entonces, algunas veces uno que está en los medios dice, pero tengo que mirar bien para saber a quién le voy a creer, porque si de un lado me dicen que no, que eso no es cierto, y del otro lado me enseñan y efectivamente hay un primer Picasso o hay equipos trabajando, entonces, ¿por dónde es que anda la verdad en cuanto a realizaciones? Sí, abren las obras. Por eso que de Picasso, cuando dan el Picasso y el Palazzo, ya la obra se inició, pero la dejan así y no vuelven a hacer nada. Fíjate, ya se está anunciando para los próximos días la inauguración de la circunvalación de Asua. Excelente, qué bueno. Vamos a tener ya resuelto ese problema de no tener ese tapón pasando por Asua cuando vamos al sur. Pero esa es una materia pendiente de hace 3 años. Prácticamente eso fue ofrecido el 16 de agosto del 20. Y estaba comenzada la obra del gobierno pasado. Estaba comenzada la obra. Entonces, al mismo tiempo que se va a inaugurar esa circunvalación, la otra que es melliza con esa, ¿verdad? La circunvalación de Baní, y que es tan necesaria como esa, y que una y otra se complementan, porque usted no hace nada con tener una y no tener la otra. Pues esa que comenzó y iban paralelas, porque debieron terminarse al mismo tiempo, las informaciones que tenemos de gente de la provincia, es que ahí en este año, que ya va por 2 meses, o sea, por el segundo mes, no se ha hecho nada. No hay equipos trabajando, no hay nadie trabajando, todo lo están concentrando, claro, en terminar la circunvalación de Asua, muy bien, pero son muchos frentes abiertos y poca acción y pocos recursos. Este es el gobierno que menos dinero ha invertido como porcentaje del PIB en desarrollo de infraestructura, menos del 2% del PIB, cuando la media es entre 3 y 4%. O sea, a ese ritmo, sus calificaciones al final del curso van a ser muy malas. Pero tenemos dinero. El mismo presidente ha indicado
que hacen un uso eficiente de los recursos. Ahí está la gran contradicción. Por eso entonces el presidente le dice, es un problema, el presidente Fernández le dice, es un problema de gerencia, mala gestión, mala planificación. Dicen que yo no sé cómo es que el dinero me rinde tanto, pero no le rinde para resolver los temas fundamentales. Ahí en la dirección de pasaportes tuvieron un problema gravísimo con las libretas por un problema de gerencia. Se le agotaron las libretas y hay un problema mayor con los ciudadanos que van en procura de ese documento. Y por donde quiera que se mide, es un gobierno ineficiente y que ya tiene a la población al grito, no porque le falten las obras que le están faltando, sino porque le falta la comida todos los días en la casa, porque el dinero no le alcanza para comprar la canasta familiar que se ha subido a las nubes, ya para alcanzar la canasta básica. Un hogar de clase media baja, de clase baja, necesita 3 salarios mínimos para alcanzar la canasta básica. Entonces, definitivamente es una situación calamitosa para la población, que es muy diferente a lo que se pinta desde el gobierno con las grandes cifras que ofrece el Banco Central, que son correctas, porque es verdad que la economía crece, es verdad que hay estabilidad macroeconómica, todo eso a nivel del macro, perfecto, pero donde se mide la verdadera economía es en el colmado de la esquina del barrio, donde el pueblo va a suplirse de los alimentos de cada día. Y allí la situación es de calamidad total. El colmado, independientemente del gobierno que esté y la situación que esté, el colmado tiene los precios más altos porque no tienen control, hasta en la leche. O sea, siempre el colmado especula con los precios. Cuando te dije el colmado, te dije cualquier establecimiento. Ya, cualquier establecimiento. Joaquín, hay un aspecto que me gustaría cruzar y es al político. Los partidos con posibilidad de triunfo en las elecciones venideras puede mencionarse que son 3. Entonces, ustedes que están incluidos, es lo que se siente, se palpa, junto con PLD y Partido Revolucionario Moderno, ustedes tienen que hacer una orfebrería muy delicada, sobre todo en el aspecto de cómo manejarse con las candidaturas para las elecciones municipales, posibilidades inclusive de que tengan los 3 partidos, sobre todo los de oposición, concertar alianzas. En ese aspecto, ¿por dónde anda Fuerza del Pueblo? Bueno. Municipales. Sí, estamos en la municipal. Primer orden. Muy bien. Esas elecciones ya son dentro de un año. Dentro de un año. Y 10 días. Y 10 días. El 18, en 12 días. 18 de febrero. Sí. Ya. O sea, estamos hablando de una fecha muy cercana y estamos trabajando en función de esa urgencia, porque ya es una urgencia. Y hay unos plazos establecidos por la Junta Central Electoral que implica que ya de aquí a julio, de aquí al mes de julio, tenemos que tener los partidos muy avanzado el proceso de definición de las precandidaturas, porque ahí se inicia la precampaña, que va de julio a octubre. Y ya en octubre hay que definir las boletas con las candidaturas a alcaldes, a directores, a regidores y a vocales en los 158 municipios y 300 y tantos distritos municipales. Entonces, en función de eso, estamos trabajando, hay una comisión designada por la dirección política que está haciendo el trabajo de levantamiento en cada distrito municipal, en cada municipio, conjuntamente con los dirigentes locales, para ver cuáles son los posibles candidatos nuestros y algunos que pudiésemos captar del liderazgo de comunidades, del liderazgo social local. Estamos en ese proceso. Y claro, apuntando siempre a la posibilidad que en algunos casos se presenta como una necesidad de concertar alianzas con los demás partidos de oposición. Ya tenemos algunos contactos con los partidos que tradicionalmente han sido aliados nuestros. Ahí está el grupo que se reúne a través de
el compañero Peñaguaba, que siempre se hace una concertación y no se descarta que esa alianza pueda ampliarse cuando se den las negociaciones en algún momento que tendrán que darse. Pero en este momento... Perdón, en esos contactos de partidos tradicionales aliados, ¿no está el originario de donde emerge Fuerza del Pueblo, el PLD? Bueno, ahí se da un proceso en donde en la base hay mucha interacción. Sí. Usted ve alguien que aspira a ser candidato de aquel partido, del PLD, que habla con los compañeros nuestros y se comunican entre ellos, porque hay un interés a nivel local, a nivel de comunidades, pero cada uno por su lado está tratando de fortalecer su posición. Ese es el punto en donde estamos ahora. Pero yo conozco dirigentes de relevancia del Partido de la Liberación Dominicana, y son más que los dedos de esta mano, que tienen interés en que haya una alianza. De hecho, ayer miraba un artículo que escribió Charlie Núñez, miembro de la dirección central, pero con mucha influencia, en ese tenor, indicándole e invitando a Danilo y a Leonel que vayan al mambo. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero lo que pasa es que me mencionabas que desde la base. Sí, es desde la base que está surgiendo eso. Y va subiendo, y va subiendo. Usted dijo, puso una mano, dijo que eran más de 5, ¿verdad? Y puede poner 2 manos después. Y así luego pondrá el cuerpo entero. Porque al final el proceso nos va a llevar a un entendimiento como única manera de resistir la embestida del gobierno, que no es pequeña. ¿A un entendimiento con PLD? Sí, con PLD y con todos los partidos de la oposición en la boleta municipal. Tiene que haber algún escenario de entendimiento. Eso es lo que se entiende como natural. Ahora bien, hay una resistencia todavía y hay que esperar que se den las condiciones para que esa resistencia sea vencida. Pero es la manera de enfrentar, como decía, la agresividad que hay desde el gobierno, desde el PRM, de querer quedarse con todo. Fíjate cómo ya hay una crítica y un cuestionamiento a lo que se ha llamado la compra de líderes y de autoridades electas en diferentes localidades, y eso ha afectado mucho, sobre todo, al PLD, que es quien tiene más posiciones ganadas desde las elecciones pasadas. ¿Por qué utilizar ese término de compra? Bueno, ese es el que se ha usado. En verdad, parece que son diferentes modalidades de sonsacamiento, vamos a llamarlo así, de sonsacamiento. Pero si hay un sonsacador, hay un sonsacado también. Claro que sí. Entonces, solamente se enfila y se critica o se observa el hecho del lugar a donde va la persona, pero esa persona que va a ese lugar no se le menciona. Sí, pero es así, son debilidades de que adolecen ciertos liderazgos en ascenso, liderazgos locales, que están siempre viendo la manera de dónde se está mejor y no dónde pueden servir mejor. Entonces, lamentablemente es así. Hay un sonsacado que se ofrece y un sonsacador que ofrece. Es así. ¿Qué piensas que puede suceder en las municipales si la oposición no queda ya 19, 20 de febrero con un buen papel que pueda indicarse, wow, quedó por encima del partido de gobierno? ¿Es determinante el resultado de las municipales para lo que se vislumbre pase el 18 de mayo de 2024? El 19 de mayo. Yo creo que no, porque las elecciones locales definen el posicionamiento y la victoria o la derrota de los líderes locales, que son valorados independientemente del partido por el que son postulados. Por eso ahí en los municipios se ve mucho el cambio de un partido a otro, porque ahí la personalidad del líder local es muy importante. Pero para las presidenciales ya los escenarios están más o menos definidos y lo que se ve es
una competencia ya por el primer lugar entre el candidato Leonel Fernández y el presidente que optaría por la reelección. Eso es lo que está más o menos definido. Y no creo que lo que ocurra en febrero vaya a incidir en lo que va a ocurrir en mayo. De todas maneras, estamos trabajando para que lo que ocurra en febrero esté en consonancia con lo que deberá ocurrir en mayo. Ya. ¿Qué preocupación? Eres un hombre muy pragmático y práctico en tu desenvolvimiento político, en tus pronunciamientos. ¿Qué preocupación mayor tienes sobre la situación que vive República Dominicana a nivel general? Bueno, yo creo que el problema principal de cara al futuro es el problema del endeudamiento. Este gobierno ha abusado de la concertación de créditos de endeudamiento externo. Es verdaderamente exagerado lo que ha ocurrido. En el tiempo que lleva, que son menos de 30 meses, 28 meses de ejercicio de gobierno, se han tomado cerca de 25.000 y tantos millones de dólares prestados. El promedio diario de eso, si lo llevas a pesos, son 1.500 millones de pesos todos los días. O sea, eso parece como algo fuera de razonamiento. De hecho, cuando yo dije esto por primera vez, fui corregido, ¿no? Tú estás poniendo un cero de más. Y cuando se hizo el cálculo, me dijo, pero es verdad, pero ¿y cómo puede ser? O sea, el presidente Abinader, todos los días, desde el 16 de agosto del 2020, por la mañana, lo que hace es que firma un pagaré de 1.500 millones de pesos. Un pagaré que lo avala el pueblo dominicano. Y no es muy cruda esa imagen porque muchos de esos préstamos han contado con la aprobación de los bloques de Fuerza del Pueblo y muchos de esos préstamos... Todos. O sea, ¿ustedes los han aprobado todos? No, el Congreso los ha aprobado todos. Bueno, sí, pero yo digo, el bloque de Fuerza del Pueblo ha aprobado... Una parte importante. ¿Por qué? Porque al principio, acuérdate, en el primer año había la situación de emergencia sanitaria y había que concertar préstamos de emergencia y tú no ibas a ponerte a regatear un préstamo para temas de salud, de vacunas, de aquello, de lo otro, en fin. Pero ellos continuaron como si fuera una emergencia nacional y todo lo resuelven con préstamos. Y tú te imaginas lo que es 1.500 millones de pesos todos los días, prestados. Por ahí así cualquiera puede ser presidente y hacer muchas cosas. Y sin embargo no la hacen tampoco, porque todos esos préstamos, ¿para qué han servido? ¿Dónde están las grandes obras? ¿Dónde están las grandes autovías, autopistas, elevados, hospitales, escuelas, universidades? Nada de eso. No se sabe en qué se ha invertido ese dinero. Entonces, esa deuda sí está ahí. Y es una deuda que pesa sobre el pueblo dominicano por los próximos 20 años, por los próximos 30 años. Entonces, esa es una gran preocupación y es un tema país que tenemos que analizar y ver. Ya. Aquí en el Distrito Nacional, donde te desenvuelves políticamente, ¿qué piensa hacer Fuerza del Pueblo con su candidatura municipal y su candidatura senatorial? ¿Está definido si habrá alianza o están definidas las figuras que representarán a ustedes para esas candidaturas? Bueno, primero debo decirte que mi trabajo político, mi responsabilidad política está ubicada en la provincia de San Pedro de Macorís. Yo soy el encargado de supervisor político de toda la provincia de San Pedro de Macorís. Ustedes los miembros del comité... Fuimos asignados a cada una de las provincias. De la dirección política. A mí me toca la provincia de San Pedro de Macorís y la circunscripción 2 del exterior, de la Florida y las islas Centroamérica y Sudamérica.
Pasado mañana tengo que viajar para atender esos asuntos políticos en la Florida. Pero respondiendo a tu inquietud, porque tenemos la información, no tenemos candidaturas definidas todavía, hay algunas predefiniciones, pero la buena noticia es que estamos en primer lugar en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo está en primer lugar con los candidatos que se están perfilando y, por supuesto, con la candidatura del presidente Fernández. ¿Y cuáles son los que se están perfilando? Bueno, lo que se han mencionado, lo que se mencionan en las redes sociales, está Omar Fernández, está Rafael Paz, hay compañeros en las municipalidades de Santo Domingo Oeste, Este y en Santo Domingo Norte, donde el actual alcalde va a repetir, va a la reelección. En la senaduría de la provincia de Santo Domingo hay varias personas también que todavía no se han, digamos, promovido abiertamente, pero tenemos un espacio privilegiado en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. El Gran Santo Domingo es territorio verde. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa con Joaquín Jerónimo, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, porque con él hay muchos aspectos que podemos seguir tratando, no solamente de política. Cuando volvamos, ustedes tendrán esos temas compartidos con él. En breve retornamos.